Ya, Marta. Hola, buenas tardes a todas y todos los que estáis hoy escuchando esta sesión. Es una sesión muy especial que la va a hacer Joana de Balice, Joana Maravella, Maravella, Miravella, Maravella, Maravella, que no me Maravilla, equivoco. maravilla. Maravilla, de Balice o Balais. Ella se presentará y nos explicará mucho más lo que hacen. Ella es una co-founder de una empresa de Real World Assets. Estábamos comentando hace unos momentos, ¿no? El gran reto que supone ser founder o co-founder y ser mujer, pero es un reto apasionante, con muchísimo trabajo, pero muchísimas cosas por hacer por delante, ¿no? Así que yo estoy encantada de que Joana haya accedido a ser mentora en este hackathon de mujeres que hemos organizado con la sponsorización de Arbitrum junto con Crypto Conexión. Y bueno, y encantado también de que ella nos haga esta sesión hoy para explicarnos un poco de qué va eso de la tokenización, de los real world assets y sobre todo pues para que conozcáis a Joana, conozcáis a Balice, pero conozcáis bien eh, todo lo relacionado con real world assets, porque algunas de vosotras es el challenge que habéis escogido, ¿no? Y seguro que os va a servir muchísimo para el hackathon como hackers, y cualquier duda que tengáis, estoy segura también que durante estas semanas Joana os ayudará a todas. Así que bueno, ya me callo, que a mí me conocéis. Así que Joana, adelante, te puedes presentar, explicar, ¿verdad? Si tienes algo que comentar. Simplemente decir que la sesión es una sesión grabada porque bueno, la mayoría de los hackers, pues cada uno está en zonas horarias diferentes, están trabajando, lo colgamos en el canal de Discord para todos los hackers, en el canal de YouTube también para que lo puedan ver. En el YouTube ya se ha abierto al resto de la gente. Adelante, Joana. Gracias. Perfecto. Bueno, Marta, muchísimas gracias por invitarme a participar en este hackathon, además de mujeres, que siempre es un orgullo ser parte de esto y es un auténtico lujo tener la oportunidad de explicar un poco más sobre el apasionante mundo de la tokenización y los real world assets a esta audiencia y, por supuesto, como mentora estaré disponible para resolver cualquier duda, cualquier cuestión que pueda surgir, para recibir feedback, que a veces aunque estemos muy metidos en el sector, tampoco algo se te puede pasar por alto, ¿no? Entonces, encantada de atender y de recibir todo lo que considere la audiencia de esta ponencia, ¿no? Entonces, voy a intentar, aunque yo soy abogada y los abogados por regla general tenemos un poco el punto, ¿no? De volvernos un poco técnicos, yo voy a intentar hacerlo muy friendly porque entiendo que todo el mundo aquí tiene bastante conocimiento técnico, pero de todas formas creo que lo hace mucho más ameno si lo hablamos de una forma más cercana. Y voy a intentar explicar en toda su amplitud la parte de los real world assets y los distintos tipos de tokenización que hay, centrándome un poco más en la parte de tokenización de securities, de instrumentos financieros, que es el sector y el caso de uso que hacemos en Balais y el que tengo tocado más de cerca en la práctica. Yo, bueno, por presentarme muy rápidamente, sin extenderme demasiado, soy Joana Maravella y como decía Marta, soy cofundadora de Balais junto a mi hermano y socio Gerard Maravella, que tengo que decir que es la parte más tech dentro del equipo. Yo soy abogada y vengo más de una experiencia más técnica legal y llevo toda la parte del departamento legal de Balais, soy la Chief Legal Officer y soy la responsable de todo el tema legal de la compañía. Entonces, esto la verdad es que ha sido un reto desde el primer momento porque ya sabemos todos que todo este fenómeno inicialmente no tenía nada de regulación y era un poco esto un laboratorio de pruebas a ver qué pasaba. Entonces, los que estamos aquí en este sector desde ya hace algún tiempo, pues hemos tenido que hacer un poco piruetas, sobre todo desde la parte legal, para adaptarnos un poco a lo que iba sucediendo. Entonces, sin más, voy a entrar un poco en materia. Por la parte de Balais, para que todos sepáis un poco qué hacemos,
Hacemos tokenización de inversión en activos inmobiliarios, acercamos la tokenización al sector del real estate y luego entraré un poco más en este tema, pero ahora voy a empezar por lo general para dar un poco de contexto. Básicamente, empezando por la tokenización de Real World Assets. Real World Assets, como todos sabemos, son activos del mundo físico, es decir, bienes que existen en la realidad, ¿no? Entonces, con esta propia descripción tan evidente de qué son, la tokenización, con su propia descripción, que es llevar al terreno digital lo físico, los bienes o valores o derechos que existen en la realidad, se explica solo cuál es la ventaja o la optimización que ofrece, ¿no? Aplicar tokenización a los activos del mundo real lo que permite es llevar todo el proceso físico y toda la traba, toda la intermediación que requiere que algo suceda en el mundo físico y real a blockchain. Con lo cual, lo que hacemos es, por el camino, eliminar muchísimos intermediarios, eliminar muchísimas trabas burocráticas y hacer que todo pueda suceder de una forma muy automatizada, sumándole además mayor trazabilidad, mayor seguridad y muchísima optimización y agilidad en las transacciones, ¿no? Entonces, dentro del ámbito de los real world assets, tenemos que distinguir distintos tipos de tokenización. Y aquí voy a hacer una explicación un poco breve sobre este tema. En esencia, hay muchísimas categorías de tokens, ¿no? Hay muchísimos criptoactivos y hay muchísimas clasificaciones dentro de este sector, pero en esencia yo voy a centrarme para hablar en relación con los real world assets de los utility y los security tokens. Aquí hay una diferencia muy importante entre estas dos formas de representación de los real world assets, porque en el caso del utility token estamos hablando de una especie de ficha de comercio, ¿no? Viene a ser como una especie de ticket que te permite acceder a bienes y servicios, obtener utilidades. Por ejemplo, a la hora de jugar a videojuegos, puedes tener un utility token que te permita obtener privilegios o facilitar el acceso o tener un control diferente sobre ese espacio de juego a través de tener un utility token. En cambio, el security token es un instrumento financiero que se contiene en tecnología de registro distribuido o blockchain en términos más coloquiales, ¿no? Es decir, está tokenizado. ¿Cuál es aquí la diferencia? Pues sustancial, porque al final la tokenización, por muy disruptiva que sea y por muy nuevo que sea este sector, solo viene a mejorar y a optimizar procesos subyacentes o bienes que ya existían previamente, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál es la naturaleza del real world asset que vamos a poner debajo de esa tokenización para determinar muy bien cuál es la regulación que tiene que aplicar. Entonces, yendo un poco a esta parte de la regulación muy brevemente, al final hay dos grandes campos de acción a nivel europeo, ¿no? En la parte de los utility token estamos hablando de la gran estrella en la regulación de los criptoactivos, que es el reglamento MiCA, que viene un poco a establecer todas las reglas generales de cómo va a funcionar el sector de los criptoactivos a nivel europeo. Pero aquí regula los utility token, pero deja fuera los instrumentos financieros tokenizados, porque los instrumentos financieros tienen una naturaleza muy específica, están sujetos a su propia regulación, les aplican las leyes del mercado de valores, tienen su propio supervisor, aunque el regulador aquí ha sido inteligente y ha decidido que el supervisor sea el mismo, tanto en el caso de MiCA como en el caso de la ley del mercado de valores. Entonces, partimos un poco de esta base, ¿no? De decir, tenemos por un lado los tokens que nos dan utilidad y optimizan este proceso y por otra parte los tokens securities, que son aquellos que representan instrumentos financieros y que están hiperregulados y que por mucho que los representemos de una nueva forma, les sigue aplicando toda la normativa y toda la regulación que había con anterioridad al hecho de que se contengan de esta manera, ¿no? O que estén tokenizados. Entonces, dentro del sector de los real world assets, ¿cuál es la ventaja o el gran punto que ofrece el hecho de aplicar tokenización? Pues en primer lugar, la cuestión más evidente es que cuando se trata de activos que tienen un gran valor, el hecho de aplicar tokenización permite fraccionar.
Y esto hace absolutamente gobernable y muchísimo más óptimo y muchísimo más ágil el proceso de interacción sobre esos activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de arte, aquí lo que es un cuadro tradicionalmente que ha funcionado de una manera eh, de compraventa, ¿no? A través de todo el sector del arte y demás, aplicándole tokenización, conseguimos, por un lado, poder fraccionar el acceso a la propiedad, ¿no? De ese cuadro. Y por otra parte, además de eso, también permite volver muchísimo más líquido ese sector y sectores que en general, relacionados normalmente, por ejemplo, con el lujo, son sectores muy líquidos. Pienso también, por ejemplo, en el sector del vino, en el sector de la joyería, ¿no? Son activos del mundo real que por regla general son muy líquidos y que tienen un valor muy elevado que hace que de entrada haya una barrera de acceso a ellos muy considerable. A través de la tokenización lo que hacemos es que puedan acceder numerosos individuos, ¿no? A tener la posibilidad de acceder a ese activo del mundo real y además como la transacción, como explicaba antes, sucede en el mundo digital, sucede a través de blockchain, es posible hacer transmisión de estos activos y de los derechos sobre ellos de una forma instantánea, muy rápida y sin ser en detrimento de la seguridad, porque además estamos hablando de que hay un auténtico boom en este sentido y un beneficio brutal, que es que, por ejemplo, en el caso del arte, cuando tú tienes el token que representa tu derecho sobre eso, permite que cualquier transmisión que se haga de eso, de ese derecho, de ese token, quede completamente registrada en blockchain, de manera que vas a tener la trazabilidad de quién es el titular en cada momento de ese derecho sobre ese bien, sobre ese cuadro, sobre esa botella de vino súper antigua, ¿no? Sobre este tipo de activos, vas a tener siempre la trazabilidad de cómo se va transmitiendo de un titular a otro. Esto, por ejemplo, evita problemas como en el caso de los cuadros o en las falsificaciones, evita además también que situaciones que se han dado, ¿no? De activos de este tipo que se ha perdido el rastro, que al final no está demasiado claro dónde ha ido a parar no sé qué activo y bueno, llegan a lo mejor en un caso de herencia, ¿no? Los herederos y dicen, oye, ¿y esto dónde está? Pues aquí vamos a tener completamente trazado dónde se encuentra y quién es el titular en cada momento de una forma completamente transparente sin que se pueda disputar quién es el titular de ese activo en cada momento, ¿no? Esto a nivel de Real World Assets es una revolución absoluta porque básicamente lo que viene a hacer es que cosas que eran muy pesadas, muy físicas, muy complejas, que para hacer cualquier transacción sobre ellas requerían la intervención de no sé cuántas personas, de no sé cuánto papeleo, de todo esto va a ser algo que se automatice completamente y que agilice muchísimo todos los procesos de actuación sobre los real world assets y además les dote de muchísima más liquidez por la facilidad de transmitir el título. Para mí estas dos son las grandes ventajas si hablamos en términos generales de real world assets. Entonces, una vez dicho esto y contextualizado un poco en general la parte de los real world assets, voy a entrar un poco más en detalle en la parte de la tokenización de instrumentos financieros, porque es algo que realmente se está llevando un poco el gato al agua en la parte del impacto o el beneficio, la fama, ¿no? En cuanto al impacto en el sector de los real world assets. Aquí, cuando tokenizamos instrumentos financieros, como decía antes, tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos. Al final, dentro de la evolución tecnológica que estamos viviendo, a la que estamos asistiendo en los últimos tiempos, hay que tener muy en cuenta una cosa, y es que las leyes y la regulación nunca van a la misma velocidad que va la tecnología o los nuevos fenómenos, ¿no? Siempre sucede a la inversa. Es decir, pasa algo en la realidad que empieza a recalar, empieza a tener entidad y presencia y entonces reclama que el regulador, que muchas veces le pilla con el pie cambiado y no sabe ni por dónde coger, por dónde meter mano, como ha pasado en esta ocasión hace ya algún tiempo, ¿no? Cuando han empezado a entrar en harina, tiene que reaccionar y empezar a regular eso para permitir que lo que inicialmente tiene esa magia de ser un desarrollo, ser algo que no tiene límites, que es algo como muy, muy descentralizado, muy
que tenga la posibilidad de tener unas reglas que permitan que se cree negocio a partir de eso. Porque nadie que tenga que aportar capital a una determinada esfera y mucho más si hablamos de instrumentos financieros, lo va a hacer como no vea que hay unas reglas jurídicas claras y que puede entrar a un terreno de juego definido, ¿no? En el que pueda actuar con una cierta solvencia y una cierta seguridad. Y aún así, cuesta, porque el capital es de natural temeroso, tiene bastante aversión al riesgo, entonces incluso en la parte de instrumentos financieros y mercado de valores nos encontramos muchas veces con que el inversor institucional tiene un poco de miedo por el hecho de ser un sector muy nuevo. Comprende su importancia, comprende el impacto tan enorme que va a suponer para este sector y que va a ser una auténtica revolución, pero sin embargo todavía lo miran con un poco de cautela, ¿no? Entonces, yo aquí quiero hacer un poco esta distinción que no pretende juzgar ninguno de los dos lados entre la parte de tecnología, finanzas descentralizadas y un poco todo este mundo tan espectacular y tan digno de admiración que es la parte de las DeFi o cosas que a día de hoy no tienen regulación todavía, como pueden ser las DAO, los NFTs reales, cuando son realmente un non-fungible token, porque muchas veces un utility token se trata de hacer pasar bajo imagen de NFT, porque el NFT a día de hoy todavía no está regulado. Hay una diferencia sustancial en eso, porque al final el NFT es único, es un token no fungible, pero en el momento en el que hay una colección de tokens o se emiten tokens que representan fracciones de algo, ahí estamos hablando de un utility token. Con lo cual, aquí un poco por asentar el concepto, cuando hablamos de real world assets y se presenta un NFT que representa una fracción sobre un cuadro, una obra de arte digital, un X, eso no es un NFT. Estamos hablando de un utility token o, en su caso, de un security en otros supuestos. Todavía cuesta un poco a veces definir la frontera entre uno y otro, pero el NFT a día de hoy no tiene regulación cuando es un non-fungible token en sí mismo. Las DAO tampoco, las DeFi son otro tema. Entonces ahora vamos a centrarnos en relación con los real world assets en la parte de instrumentos financieros y de finanzas tokenizadas, pero centralizadas, porque es impensable que se permita que algo que va a impactar tanto en el sector financiero y que va a suponer una transformación tan importante quede fuera de la supervisión, digamos, del regulador o de la jurisdicción que corresponda, ¿no? Entonces, volviendo un poco a centrarnos en este tema de la parte de tokenización de instrumentos financieros y su impacto en relación con los real world assets y los modelos de inversión, nos encontramos que, como decía, los utility tokens están regulados por MiCA y los security tokens quedan excluidos de esta regulación. Es decir, MiCA, cuando habla del ámbito objetivo de aplicación y dice cuáles son los criptoactivos que caen bajo su ámbito, dice expresamente que los instrumentos financieros tokenizados no se rigen por ese régimen, por esa regulación, sino que van a tener la suya propia. Y la suya propia a nivel europeo ya existe también y es el reglamento de régimen piloto. Aquí, para público que pueda no ser europeo, marcar un poco el estado comparado de la cuestión, porque en Europa está muy avanzado, ya hay regulación expresa, pero también hay muchos países, por ejemplo, a nivel de LATAM, que ya tienen regulaciones en esta materia que tienen un potencial increíble y que realmente hay países que están posicionándose mucho en este campo, como es, por ejemplo, El Salvador o Panamá. Están haciendo auténticos aportes a este ámbito, pero voy a hablar un poco de la parte, bueno, y no digamos Estados Unidos, que aquello ya allí no es nuevo para nadie. BlackRock tokenizó su primer fondo con Securitize, ya es algo que ha recalado de una forma mucho más potente, también porque normalmente las regulaciones europeas siempre son mucho más densas, son mucho más garantistas y pretenden servir un poco de estándar al resto del mundo, ¿no? Entonces, es verdad que los fenómenos a nivel europeo como este tardan más en asentar,
pero luego suele pasar un fenómeno, que es que el estándar europeo se acaba acogiendo un poco a nivel internacional, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el tema en materia de protección de datos, el reglamento europeo fue muy quisquilloso, fue muy establecido, pero luego los estándares que estableció fueron un poco los que guiaron las regulaciones de alrededor. En mi opinión, tanto con MiCA como con el reglamento de régimen piloto va a pasar un poco lo mismo. Creo que están muy bien planteados y creo que van a servir bastante de foco para las regulaciones de países terceros. Entonces, un poco voy a explicar cuáles son las líneas maestras de este ámbito en concreto. Entonces, por la parte del régimen piloto, lo que hace es reconocer expresamente por primera vez que un instrumento financiero, que puede ser desde acciones hasta deuda, bonos, cualquier valor negociable, se puede contener en tecnología de registro distribuido, ¿no? Fijaros que incluso en este sentido, ahora haré una pequeña referencia a la situación de España, que es donde Balais opera, a nivel europeo hace referencia el reglamento a registro descentralizado y ni siquiera ese punto de descentralización del propio término que utiliza la ley se ha respetado en la mayoría de regulaciones que lo intentan traducir por algo más parecido a distribuido, que entra más en un espacio de mayor centralización, ¿no? Cuando afecta a esta parte de mercado de valores, economía e instrumentos financieros. Entonces, el reglamento europeo lo reconoce por primera vez y lo que hace es establecer las bases para abrir un régimen piloto a nivel europeo de un mercado secundario que admita instrumentos financieros tokenizados. ¿Y esto qué es? Básicamente es hacer una bolsa como análoga a las bolsas que conocemos donde cotizan las acciones de empresas importantes, pero para que coticen instrumentos financieros tokenizados, security tokens. Entonces, en este mercado lo que se hace es permitir que sean los propios particulares los que puedan intercambiar sus títulos, ¿no? Sus instrumentos financieros que tienen un security token representados y lo pueden hacer en un mercado que opera 24/7, que además permite hacer operaciones inmediatas, o sea, un poco para quien no esté tan familiarizado con esto, a nivel de sector financiero o mercado de valores, ahora hay unos trámites en los que hay una fase de contratación de un instrumento, pasan unos días, uno solicita, emite una orden de compra, orden de venta, tiene que pasar por una cámara, en fin, hay un espacio de unos días en los que tiene que completarse ese proceso y hacerse todo para que se complete esa transacción. Y para hacerlo tienen que intermediar distintos agentes, lo que eleva los costes y el tiempo y la optimización y incrementa muchísimo la burocracia que interviene, ¿no? Pues en este mercado todo esto desaparece, hay liquidación instantánea y el propio usuario puede hacer entrega contra pago. Es decir, yo soy titular de una acción tokenizada, quiero deshacerme de esta acción y me voy a un mercado europeo 24/7 global donde puedo vender esta acción y de forma inmediata que haya quien compre esta acción y que eso pase de una forma extremadamente ágil y rápida y nada comparable a los tiempos del mercado tradicional, ¿no? Entonces, esto es una auténtica revolución del sector financiero que a nadie le ha pasado desapercibida, tanto los principales bancos, desde Citigroup, JP Morgan y todos los que realmente pintan algo en el sector financiero, ya son conscientes de la revolución que esto implica y están adaptando un poco sus modelos, familiarizándose con términos que les eran bastante extraños hasta hace poco y comprendiendo cuál es el rol que deben jugar en este espacio, ¿no? Entonces, básicamente ahora están de observadores de este mercado a ver qué pasa. La situación actual de este mercado secundario, que como digo es un espacio de pruebas, es un régimen piloto que va a tener una duración inicial de 3 años prorrogable por otros 3 y que solo admite 3 tipos de instrumentos, que son acciones tokenizadas, bonos simples
tokenizados y participaciones en instituciones de inversión colectiva, que son las participaciones de los fondos de inversión, por decirlo rápido, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos y con un máximo de capitalización para poder entrar a ese mercado, porque al ser un espacio de pruebas no quieren jugársela demasiado, ¿no? Entonces, todos los operadores del sector financiero están a ver qué pasa ahí, cuál es el futuro y cómo va evolucionando esto. Lógicamente, en un primer momento, la liquidez no va a ser absoluta. Como decía antes, el inversor institucional y los que realmente manejan capital van a tardar un poco, presumiblemente, en entrar a este mercado, pero va a empezar a funcionar. Aquí, a día de hoy, para que veáis un poco la temperatura de en qué punto estamos, hay infraestructuras de mercado que tienen que operar ese mercado, que son los que van a actuar un poco como la estructura base sobre la que todos estos instrumentos van a funcionar. Están solicitando autorización a los distintos, a las distintas autoridades competentes de su estado para que les autorice a actuar como infraestructura. Ya hay una primera autorización y esto ha sido una gran noticia porque ya está autorizada la primera infraestructura de mercado para operar y presumiblemente las siguientes están al caer también. A nivel de España, que es donde nosotros desde Balais operamos, y ahora os explico un poco dónde estamos, porque creo que en estos espacios hay que aprovechar para divulgar y hacer explicar bien las cosas más que para hablar uno de su libro, pero os prometo que ahora hablaré también un poco de él. En España hay 13 infraestructuras en total solicitando autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y entre ellas se incluye Securitize, que es precisamente a través de la que se hizo la tokenización del fondo de BlackRock que os decía con anterioridad. Entonces, esto es el mercado secundario, a nivel europeo estamos ahí, pero claro, ¿qué sucede? Para listar esos instrumentos tokenizados en un mercado secundario, primero tiene que haber un mercado primario, ¿no? Un mercado aquí cerca de nosotros en el que haya emisores que saquen, que emitan este tipo de instrumentos financieros tokenizados. Aquí es donde estamos nosotros con Balai, somos emisores en este mercado primario de instrumentos financieros, pero aquí hay otra cuestión sobre en qué punto estamos. Y es que este reglamento que os contaba es un reglamento marco general a nivel europeo, pero cada Estado miembro de la Unión Europea tiene que luego llevárselo a su ley nacional. ¿Qué sucede? Cada Estado ha hecho un poco lo que le ha parecido y ha determinado, adaptado esa regulación a sus propios ordenamientos y ha determinado de qué manera había que emitir los security tokens o hacer STOs, Security Tokens Offering, que es como se llama también, ¿no? Entonces, cada estado ha cogido su propia vía. Entonces, por ejemplo, en Italia es bastante sencillo hacer emisiones tokenizadas porque no hay una autoridad muy compleja que tenga que intervenir en esas emisiones. En Alemania también se están concediendo autorizaciones con cierta flexibilidad para poder hacer las emisiones de security tokens. En España estamos en un bloqueo absoluto de situación porque la ley del mercado de valores española reconoció la parte del reglamento europeo y admitió la tokenización de instrumentos financieros, sin embargo, impuso un requisito de imposible cumplimiento en la práctica. Entonces, desde Balais, aunque nuestra sede social es en España, estamos yendo a otros mercados para poder ir a la parte de tokenización, porque en España hasta la fecha estamos muy bloqueados en este sentido y no se está pudiendo emitir security tokens. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos mercados primarios, a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea, hay diferentes emisores con negocios detrás en relación a distintos real world assets, como en nuestro caso es el sector inmobiliario, pero hay múltiples, desde ámbito
de medio ambiente, desde ámbitos de sostenibilidad, como os decía, espacios dedicados al lujo, arte, en fin, hay distintos modelos, energías renovables, bueno, hay mil maneras, ¿no?, de ligar los real world assets y la capacidad de negocio que generan con los security tokens que representan la inversión en esos real world assets, ¿no? Entonces, a nivel de emisores primarios, en los distintos Estados miembros estamos haciendo emisiones, los que en nuestro país no podemos, pues buscando otras jurisdicciones donde sí lo podemos hacer, y todos estos instrumentos y toda esta masa crítica y sustancia que se está generando son los instrumentos que después se van a llevar a este mercado secundario para empezar a dotarle un poco de identidad y de inyectarle los primeros ingredientes para que pueda empezar a funcionar y a demostrar sus ventajas y sus optimizaciones y todo lo que aporta para que todos estos operadores que están ahí, como os decía, un poco con la lupa encima, tengan la posibilidad de entrar a ello. Entonces, aquí hay un punto en el que siempre me gusta hacer un poco de hincapié, y es que, como os decía, cuando hablamos de tokenización de real world assets en la parte de realmente tokenizar instrumentos financieros o security tokens, lo que estamos hablando no es de adquirir directamente la propiedad. Cuando hablamos de instrumentos financieros, estamos hablando de inversión, siempre. Aquí vuelvo a hacer una doble clasificación, ¿no? La tokenización puede representar cualquier derecho, puede representar un derecho de propiedad, puede representar una acción, que es un valor negociable, un derecho sobre los rendimientos que genere un negocio, puede representar cualquier cosa del mundo real y cualquier derecho. Entonces, centremos que cuando estamos hablando de security tokens, siempre estamos hablando de instrumentos financieros. Aquí no entra el derecho de propiedad. Es decir, no podemos decir que un security token representa la propiedad de un inmueble, por ejemplo, porque al final el derecho de propiedad no es un instrumento financiero en sí mismo, es un derecho real, así se llama jurídicamente, y es otra cosa. Entonces, yo pretendo que en esta explicación queden bastante definidos los distintos conceptos, y aquí defino, por una parte, instrumentos financieros tokenizados que nos permiten, que es todo el marco jurídico que os he explicado y donde entra Balays en la parte de tokenización de inversión en activos inmobiliarios. Aquí lo que se permite es tokenizar el vehículo de inversión en los real world assets, es decir, invertimos en un inmueble, no estamos invirtiendo en la propiedad, estamos invirtiendo a través de deuda, a través de acciones para ser parte de los rendimientos que ese inmueble genera mediante su alquiler, su venta, lo que sea. En el caso de, por ejemplo, el arte, ¿no? La parte que decía anteriormente de los cuadros, la parte de energías renovables. Si se hace a través de un security token, lo que se está haciendo es tokenizar el vehículo de invertir en esas energías renovables, de manera que vas a obtener un beneficio derivado del rendimiento que ese negocio genera al final. Otra cosa son los derechos de propiedad. También se pueden tokenizar, pero en este caso no estamos hablando de security tokens, estamos hablando de otra forma de tokenización en la que se representa el derecho de propiedad sobre un activo, y al final es algo que, en mi opinión, tampoco acaba de tener tanta virtualidad como el security token, porque por regla general la propiedad se pretende que sea del menor número de personas posibles, y esto tiene un cierto sentido, y es que, por ejemplo, a nivel de real estate, que es donde nosotros operamos, siempre la regulación lo que pretende es que el activo pertenezca al menor número de personas posibles por la gobernabilidad que se genera, ¿no? Entonces, aquí ya estoy pensando en preguntas muy interesantes que se pueden aportar sobre, por ejemplo, cómo una DAO podría gestionar estos problemas, ¿no?, de gobernabilidad cuando se fracciona la propiedad en partes muy pequeñas. Claro, imaginemos que, por ejemplo, yendo a un caso de un activo de un valor importante, fraccionar la inversión no tiene ningún problema y es un potencial enorme que concede blockchain, porque lo que permite es que a través de los smart contracts se pueda agilizar completamente su gestión. Entonces, tanto
el registro de los inversores, como la trazabilidad de quién tiene en cada momento el título, como el pago de rendimientos a los inversores que se han registrado y que tenemos verificados, ¿no? Todo eso se puede fraccionar muchísimo porque ya no hay límites físicos que supongan una carga enorme de gestión por tener en vez de 20 inversores, 20.000. Claro, aquí la diferencia es mínima. Entonces, permite fraccionar muchísimo esta capacidad de inversión, de manera que en un solo activo se pueda invertir desde cantidades muy pequeñas y bajar, ¿no?, la barrera de acceso a modelos de inversión que tradicionalmente siempre habían estado reservados para grandes rentas, grandes capitales que podían desembolsar las cantidades que esto requería, ¿no? Pero claro, si ponemos este mismo caso sobre la propiedad de un inmueble, nos encontramos con que 20.000 propietarios es algo absolutamente ingobernable sobre un activo, porque simplemente a la hora de decidir si se quiere, por ejemplo, vender y en qué momento, no es muy habitual que alguien que entre aquí esté de acuerdo con perder absolutamente el control o el peso en la toma de decisiones sobre la propiedad de un activo, ¿no? Entonces, aquí veamos esta diferencia clara. En la parte de la inversión, la tokenización tiene muchísimo sentido. En la parte de la propiedad tiene sentido, pero no tanto dirigido a la parte de fraccionar el acceso a la propiedad, sino más bien en la parte que os contaba al inicio, en relación, por ejemplo, con el arte o con el vino, que son los dos ejemplos más emblemáticos, poder tener tu propiedad representada en un token y que esto te facilite muchísimo el control de los derechos sobre ese activo del mundo real, sobre ese activo físico, ¿no? De manera que lo puedas transmitir, puedas ver la trazabilidad de todo ello, los rendimientos que en un momento dado puedan generar, que se puedan hacer a través del token que representa la titularidad de ese activo, poder, en fin, marcar un valor y que el token en cada momento te esté marcando cuál es el valor del activo subyacente. Bueno, hay un sinfín de posibilidades en relación con esto, pero aquí, insisto, todo este potencial que normalmente se relaciona con la tokenización de fraccionamiento aplica muy bien a los security tokens y a la parte de inversión, aplica, en mi opinión, un poco peor a los derechos de propiedad. Entonces, llevado esto un poco a nuestro modelo Embalaís, y os cuento muy rápidamente nuestro caso de uso, nosotros, como os decía, hacemos tokenización de inversión inmobiliaria. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros básicamente, porque os cuento el caso de uso porque es un poco el paradigma de cómo está funcionando la tokenización en el sector inmobiliario y os cuento un poco las notas generales hacia dónde va esta forma de tokenización. Básicamente, nosotros lo que hacemos es localizar oportunidades inmobiliarias siempre con una visión muy sostenible, es decir, evitando participar de la especulación que genera el sector inmobiliario en muchos casos y que causa daños bastante relevantes. Entonces, nuestro modelo esencial es el flip o el reposicionamiento de activos, de manera que localizamos activos que están en desuso o que están en un estado de deterioro avanzado y entonces, mediante una rehabilitación o reforma del activo considerable, lo revalorizamos y sacamos una plusvalía después en el momento de la venta. Digo que este modelo va mucho más en la línea de lo sostenible porque al final estás aportando una mejora tangible, ¿no? Una mejora real a ese activo, incluso en muchos casos contribuye a zonas que están un poco deterioradas, revitalizarlas a través de reposicionar varios de los activos de esa zona y permitir que empiecen a ir pues, nuevos servicios, ¿no? Y revitalizar un poco esas zonas. Al final, el valor que le estás añadiendo es algo visible y físico, ¿no? En ese real world asset tienes claramente tangible cuál es el valor que le estás aportando. Entonces, nosotros aquí, cuando tenemos el activo localizado, lo que hacemos es abrir esta oportunidad de inversión a distintos inversores, ¿no? Entonces, hay dos modelos básicamente de hacerlo
por ir a lo sencillo, ¿eh? Luego hay la cuadratura del círculo, pero los dos casos típicos son entrar o bien a través de equity, de manera que se tokenizan las participaciones de los socios de ese proyecto, se constituye una sociedad y se tokeniza el capital social, digamos, las participaciones, de manera que los socios tienen security tokens que representan su parte de presencia en la sociedad y obtienen vía dividendos los rendimientos que genera la plusvalía, ¿no? En el momento de vender ese activo rehabilitado. Entonces, esto es una forma bastante habitual de hacer. La otra forma más tradicional en la que se configura este modelo es a través de deuda. Entonces, se emite un bono o un préstamo en el que los inversores adquieren parte de ese préstamo, parte de ese bono y lo tienen representado también en security tokens, es decir, es deuda tokenizada y participan en ese modelo de inversión y reciben los rendimientos también en proporción a la parte del bono o del préstamo de la que sean acreedores, ¿no? En la que hayan participado. Entonces, imaginemos un proyecto de 100.000 euros, por poner una cifra redonda más entendible. Al final, si son 100.000 y un inversor entra con 10.000, pues tendrá esa participación proporcional de lo que genere después la plusvalía en el momento de vender ese activo. En el ámbito específico de inmobiliario, la tokenización responde muy bien. De hecho, está siendo uno de los temas más mainstream, ¿no? A nivel de tokenización, de los que más interés están generando, cómo impacta la tokenización dentro de real world assets en el sector inmobiliario, porque al final el activo ilíquido por excelencia es el inmobiliario, ¿no? Entonces, ver cómo, y además también es el sector en el que por excelencia más barrera de entrada suele haber a nivel de capacidad económica, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos cómo podemos resolver esta barrera de acceso que hay a este mercado, pues a través de la tokenización que permite fraccionar todos estos vehículos y todas estas vías de inversión en partes muy pequeñas y que permiten que un solo proyecto sea fácilmente gestionable y óptimo, aunque sean un número elevadísimo de inversores los que tengan acceso a beneficiarse de esto, ¿no? Entonces, nosotros al final aquí vimos que resolvía todos los problemas prácticamente que genera la inversión en inmobiliario, porque además, como decía, es uno de los sectores en los que más trabas burocráticas hay, en los que más intermediarios tienen que participar en el proceso de inversión y además es bastante ilíquido. Entonces, aquí con la tokenización resolvemos todo. La barrera de acceso se puede reducir porque la gestión, independientemente del número de inversores, es muy sencilla gracias a aplicar blockchain y a contener el título en tecnología de registro distribuido, ¿no? Que es el término técnico, o estar tokenizado. Además, con este modelo eliminas intermediarios y trabas burocráticas, como decía anteriormente, porque se va a poder operar peer-to-peer de forma automática, por lo que se reducen los costes para el inversor de una manera radical. Y luego la falta de liquidez de ese mercado también se ve solucionada en un mercado secundario que os comentaba, tenemos en construcción y está todavía en pruebas, pero que permite tener acceso a un mercado global líquido donde puedas transmitir en segundos tu título, con lo cual lo convierte en algo totalmente líquido y esto es algo que a nivel de inversión pues se valora muchísimo. Entonces, este sector va a verse completamente transformado por la aplicación de esta tecnología. Y de hecho, aquí un poco por dar algunas cifras de cómo impacta todo esto en el ámbito de los real world assets, os comento un estudio que ha salido recientemente que es súper interesante de Chainlink, en el que comenta que entre el 5 y el 10% de los activos en el año 2030 van a ser ya digitales. Además, habla de que alcanzará 10 billones el ámbito de los real world assets en el mismo año. Hay otros que son todavía más optimistas. Boston Consulting Group habla de 16 billones para el sector de los real world assets en el 2030. Y bueno, pues empezamos a ver ya que hay experiencias
muy notables en la materia, ¿no? Por ejemplo, os pongo el caso, JP Morgan tokenizó un bono respaldado con acciones de una empresa de servicios de inversión, Citigroup ha tokenizado depósitos bancarios, bueno, en fin, vamos viendo cómo ya se van todos metiendo en esto y empujando para que realmente estos datos en 2030 sean realidad y aparte el 97, perdón, por ciento de los inversores institucionales y de los inversores que operan en este sector más profesional tienen 100% claro que la tokenización va a transformar absolutamente el sector financiero en los próximos años, todo y que todavía ellos no se atrevan completamente a entrar de lleno en el sector, son plenamente conscientes del potencial de transformación que esto presenta, ¿no? Entonces, vienen unos años muy potentes para este sector. Creo que la tokenización en el ámbito de los real world assets va a ser un poco lo que va a conseguir aterrizar, ¿no? Lo más mainstream que va a acercar al público general que no conoce todavía lo que es blockchain o que no tiene ni idea ni le suena lo que es la tokenización. Creo que el primer contacto que va a tener con esta nueva tecnología va a ser a través de este campo de los real world assets y al final esta democratización es lo que también consigue dar carta de naturaleza y normalizar un poco todo este espacio que ahora parece que todavía estamos un poco en un laboratorio, ¿no? Y realmente yo aquí siempre un poco como reflexión de cierre, siempre digo que al final, por muy disruptivo que sea algo, por mucho que hagamos que una tecnología aporte un valor intrínseco enorme, realmente se mide el potencial transformador de las tecnologías o de las innovaciones, ¿no? En base a la utilidad que aportan en el día a día a las personas. Entonces, siempre pongo también el mismo ejemplo, el iPhone, ¿no? iPhone realmente ha supuesto una utilidad enorme para mucha gente. Aquí hay opiniones también, hay quien considera que no aporta tanta utilidad en este sentido, pero es entenderme el ejemplo. Estoy hablando de que al final, cuando tú quieres un iPhone o quieres una determinada solución tecnológica, mucha gente no quiere saber qué es lo que hay detrás o no les interesa o no son técnicos en la materia o están a años luz, perdón, de comprender cualquier concepto relacionado. Lo que quieren es ver qué utilidad les concede en el día a día. Por ejemplo, el caso de la wallet, ¿no? Cuando pagamos con tarjeta, hay tokenización por detrás de eso, pero la mayoría de la gente, la mayoría no, perdón, espero que no sean la mayoría, pero un número muy elevado, no sabe ni siquiera qué es la tokenización y está pagando con el móvil con una solución de tokenización, ¿no? Pues esto yo creo que a nivel de real world assets, tokenización, inversión, va a pasar lo mismo. Al final la gente va a ver la utilidad de poder comprar acciones y que su título sea ágil, sea rápido, que pueda comprar desde un coste ínfimo, que pueda operar por sí mismo sin intermediarios y toda esta parte más técnica que os he explicado hoy y que muchos de vosotros conocéis y que incluso sois los que hacéis un poco la magia para que esto exista en la parte de desarrollo, programadores, toda la gente que realmente impulsa esto, porque la tecnología tiene que estar siempre en el centro y es lo más importante, sin duda. Al final tenemos que seguir remando desde nuestro sector, pero haciendo que esa utilidad recale en el día a día y que la gente pueda ser consciente de la utilidad que esto le reporta. Ya para terminar, pongo como ejemplo también la irrupción de Internet, que en mi opinión espero no ser muy osada, pero creo que esto realmente tiene una capacidad transformadora que se puede poner en cierta semejanza, es un poco la actualización del modelo, ¿no? Y está operando de una forma muchísimo más rápida, está avanzando a unos ritmos vertiginosos. Anteriormente, cuando no había internet, todo era compra física, ¿no? Esto serían los real world assets. Al final, querías comprar cualquier artilugio, tenías que desplazarte, irte andando a la tienda, sacar el dinero físico, comprar, ¿no? Entonces, esto era lo que sucedía antes, que es completamente equivalente a lo que es un real world asset sin aplicarle tokenización. Físico, todo tiene que suceder en la realidad, todo se tiene que hacer. Apareció Internet y con él el e-commerce y empezamos a comprar todos online
en segundos, pagando digitalmente a través del comercio electrónico y todo se optimizó y se agilizó absolutamente. Aplicar tokenización a los real world assets es exactamente lo mismo que aplicar comercio electrónico en relación con ir a comprar a comercios físicos antes de aparecer Internet o antes de aparecer blockchain para permitir tokenizar todos estos procesos. Y bueno, por mi parte es todo, espero no haberme excedido mucho en el tiempo. No, Ana. no, no, Joana, la verdad que este tema es que es súper interesante y como es tan nuevo, como tú dices, Gracias. en el sentido de que, bueno, blockchain ya lleva bueno, muchos años tampoco, pero lleva unos cuantos años, pero esto ya de que se incursione en el tema de, pues eso, de los valores, de las posesiones físicas que tienes, ¿no? Y que entre ahí la tokenización es como wow, ¿no? Dices, Sí, madre mía. Y acaba de empezar. O sea, el hecho de que ya haya una abogada como tú hablando de temas de tokenización, que son temas técnicos, ¿no? En realidad, ¿no? mm, Es increíble. O sea, yo que tengo, mi background es técnico, aunque no he ejercido nunca en la carrera técnica, ujú, pero me resulta increíble y súper súper interesante y que no puedo esperar, ¿no? A que legislen más en este tema porque hay muchas cosas que total. todavía quedan, tú lo sabes mejor que nadie, pero es apasionante, la verdad. Entonces, empresas como Balice, ¿no? Que estéis haciendo mm, esto, la verdad que es una pasada. Así que nada, agradecerte esto. No sé si tienes que añadir más. A mí me ha quedado, la verdad, claro, muy claro todo este tema. En la parte técnica, Real World Asset tenemos dos workshops, que es un poco para explicar todo el ujú. tema de la tokenización, pero la semana que viene, Andrés León, que creo que le conoces, eh, Bueno, mi admiradísimo Andrés León es un pues fuera de él va a serie, la hacer la verdad. parte técnica. Entonces, Vale. él va a hacer la parte técnica, va a ver qué es lo que has explicado tú aquí para un poco Ujú. que se una, ¿no? Con lo que él va a hacer de la parte técnica, ¿no? Entonces, nada, pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que nos contéis en Balice para ver cómo avanza todo, ¿no? Y nada, si tenéis alguna duda, Joana, como ya he dicho, es mentora. Cualquier duda de concepto, incluso legal, ¿no? Aunque yo sé que estáis Por enfocados, supuesto. como has dicho, en España. ¿No? Sí, Eh, bueno, estamos ya en pero otras conoces la jurisdicciones legislación también. Sí, sí, ningún europeas, problema. ¿no? Me pueden preguntar sobre, y también a nivel internacional, ¿eh? Ah, No estoy tan genial, puesta como a nivel europeo, genial, pero puedo echar un cable a quien lo genial, necesite. Y solo genial. para Sí, terminar, dar un sí. consejo, si alguien no tiene tiempo de ver los dos workshops y tiene que ver solo uno, que vea el de Andrés León, por favor, porque es el Qué auténtico generosa. divulgador. No, no, Sí, es Andrés es cierto, una pasada. Yo le conozco también en persona. Bueno, es que no creo que haya nadie que no conozca a Andrés, la verdad, no, por porque está en eso, todas y partes. lleva Entonces, divulgando mucho sí, tiempo. mucho, mucho. Tiene un gran mérito en el empuje a este sector y de verdad que es una persona muy admirable, así que le Sí, demos lo todos el es, reconocimiento que merece. lo es, lo Y nada, es. muchísimas gracias. He estado No, encantada de gracias a estar. ti. Ah, me alegro un montón. Estamos en Pues nada, contacto. estamos en contacto y a todos los hackers que estén viendo este workshop en diferido, pues nada, decirles que contacte con nosotros o con Joana o nosotros si les hacemos llegar la pregunta a Alicia, a Joana en concreto. Y nada, pues muchas gracias. Gracias, Joana. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Gracias hasta a luego. todos. Chao.